¿Qué pasaría si hoy decidieras no creerle a ni un solo pensamiento que cruce por tu mente? Ni a las críticas que te haces a ti mismo en silencio. Ni a las preocupaciones que aparecen antes de que el día siquiera haya comenzado. Ni a las suposiciones sobre lo que otros piensan de ti, sobre lo que va a pasar mañana, sobre si eres suficiente o no lo eres. ¿Qué pasaría si, por exactamente 24 horas, decidieras observar cada pensamiento que surge en tu interior como si fuera una nube que pasa por el cielo, sin subirte a ninguna de ellas, sin seguirlas, sin darles el peso de la verdad? Este no es un ejercicio filosófico abstracto. Es quizás el experimento más radical y más liberador que un ser humano puede hacer consigo mismo. Y lo que ocurre cuando lo haces, lo que realmente ocurre dentro de ti, es algo que muy pocas palabras pueden describir con exactitud. Pero intentaremos aproximarnos a ello juntos, con calma, con paciencia, con la misma serenidad con la que el espacio de una habitación acepta todo lo que entra y sale de ella sin moverse, sin alterarse, sin perder ni un solo centímetro de sí mismo. Quédate aquí conmigo por unos minutos. Lo que voy a compartir contigo no requiere que lo entiendas de inmediato. Solo requiere que lo escuches. Hay una parte de ti que ya sabe todo lo que voy a decir. Una parte que ha estado esperando que alguien se lo recuerde. Comencemos por entender algo fundamental sobre la naturaleza de la mente humana, porque si no comprendemos esto, el experimento de las 24 horas no tendrá ningún sentido profundo. La mente, tal como la mayoría de los seres humanos la experimenta hoy, no es un instrumento para descubrir la verdad. Es un mecanismo de supervivencia. Es una máquina antiquísima, construida a lo largo de millones de años de evolución, cuya función original era muy simple y muy concreta: mantenerte vivo en un mundo peligroso. Esta máquina aprendió a anticipar amenazas. Aprendió a recordar lo que dolió en el pasado para evitarlo en el futuro. Aprendió a construir historias, narrativas, interpretaciones de la realidad que le dieran al organismo una ventaja para sobrevivir. Y durante mucho tiempo, esa fue una capacidad extraordinariamente útil. Cuando vivías en una cueva y un depredador podía aparecer en cualquier momento, tener una mente que constantemente escaneara el entorno buscando peligro era, literalmente, la diferencia entre vivir y morir. El problema es que esa misma mente, con esa misma programación ancestral, es la que opera hoy mientras revisas tus correos electrónicos, mientras desayunas, mientras intentas dormir por la noche. La mente no sabe que el tigre ya no está afuera. Para ella, el tigre sigue siendo real. Solo que ahora el tigre tiene otro nombre. Se llama ¿qué pensará de mí? Se llama ¿y si fracaso? Se llama no soy suficientemente bueno. Se llama algo malo va a pasar. Y la mente genera estos pensamientos con la misma urgencia, con la misma intensidad química y emocional, con la que generaba la alarma ante el depredador real. Tu cuerpo responde igual. El corazón se acelera. Los músculos se tensan. La respiración se vuelve superficial. Todo el sistema nervioso entra en alerta. Y sin embargo, el tigre no está ahí. Nunca estuvo ahí. Era solo un pensamiento. Hay una estadística que se menciona frecuentemente en los estudios sobre el pensamiento humano, y que vale la pena traer aquí no como dato frío, sino como invitación a la reflexión. Se estima que alrededor del 90% de las cosas que le preocupan a la mente humana nunca llegan a suceder. 90%. Piensa en eso por un momento. Detente realmente y piénsalo. Casi todo el sufrimiento que experimentas antes de que algo ocurra, ese sufrimiento anticipatorio, ese ensayo mental del desastre, esa conversación que tienes en tu cabeza con alguien antes de tenerla en la vida real, ese miedo a la enfermedad, a la pérdida, al rechazo, casi todo eso es una construcción. Una historia que la mente cuenta para sentir que tiene control. Y aún así, le creemos. Le creemos completamente. Le creemos como si cada pensamiento que aparece en nuestra conciencia fuera una transmisión directa de la realidad. Como si la mente fuera un espejo perfecto del mundo, cuando en realidad es más parecida a esos espejos que a veces encuentras en las ferias, esos espejos de formas curvas que te devuelven una imagen distorsionada, donde tus proporciones son irreales, donde tu figura parece algo completamente diferente a lo que es. Y sin embargo, si nunca hubieras visto tu reflejo en un espejo normal, si ese espejo de feria fuera el único que conoces,
lo tomarías como la verdad absoluta sobre tu apariencia. Eso es exactamente lo que hacemos con la mente. La tomamos como el único espejo disponible, como la medida de todo. Y a partir de esa distorsión, construimos nuestra identidad, nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestro sentido de lo que somos y de lo que no somos. Es una disfunción. No es una falla moral. No es una debilidad de carácter. Es simplemente una disfunción, una manera en que el instrumento de la mente, que en sí mismo es neutral y potencialmente extraordinario, ha quedado atrapado en un patrón que genera sufrimiento innecesario. Y la buena noticia, si es que puede llamarse noticia algo que en el fondo ya sabes, es que esta disfunción puede sanar. No a través del esfuerzo, no a través del control, no a través de pensar más y mejor sobre tus pensamientos, sino a través de algo infinitamente más sencillo y más profundo. A través de la presencia. Permíteme explicarte qué significa esto con una imagen muy simple. Imagina una habitación. Una habitación cualquiera. Puede ser la habitación donde estás ahora mismo. En esa habitación hay objetos, muebles, quizás libros, quizás una ventana con luz. Esos objetos cambian. Hoy están ahí, mañana pueden moverse, algunos pueden desaparecer, otros pueden llegar. Pero hay algo en esa habitación que no cambia nunca, que no se mueve, que no llega ni se va, que no pesa ni ocupa lugar en ningún sentido convencional. Ese algo es el espacio de la habitación. El espacio que contiene todos los objetos, que les permite existir, que está ahí antes de que el primer mueble llegue y que seguirá ahí después de que el último se vaya. Ahora, los pensamientos son como los objetos de la habitación. Llegan, ocupan espacio por un momento, y luego se van o se mueven o son reemplazados por otros. Pero hay algo en ti que es como ese espacio. Algo que los contiene, que los observa, que les permite existir, pero que no es ninguno de ellos. Algo que estaba ahí antes de que el primer pensamiento de hoy apareciera esta mañana, y que seguirá ahí después de que el último pensamiento de esta noche se disuelva en el sueño. Eso es la conciencia. No el contenido de la conciencia, que son los pensamientos, las emociones, las sensaciones, las historias, sino la conciencia misma, el espacio en el que todo eso ocurre. Y lo verdaderamente transformador, lo que puede cambiar la experiencia de tu vida de manera radical, no es cambiar el contenido de la habitación, no es reorganizar los muebles, no es traer nuevos objetos o deshacerte de los viejos. Es darte cuenta de que tú eres el espacio, no los objetos. La mayoría de las personas viven completamente identificadas con el contenido, con los pensamientos, con las historias que la mente cuenta. Y esa identificación es la raíz del sufrimiento, no los pensamientos en sí mismos. La identificación con ellos, el creerles, el tomarlos como la realidad en lugar de como representaciones de la realidad filtradas a través de un instrumento condicionado. Aquí es donde el experimento de las 24 horas se vuelve una puerta. Una puerta muy concreta, muy práctica, que no requiere de años de meditación ni de ninguna comprensión intelectual previa. Solo requiere de una decisión. Durante 24 horas, voy a observar mis pensamientos sin identificarme con ellos. Cuando aparezca un pensamiento, lo voy a notar. Lo voy a reconocer. Pero no voy a asumir automáticamente que es verdad. Y lo que ocurre cuando haces esto, lo que realmente ocurre, es algo que quiero describir con mucho cuidado porque las palabras pueden engañarnos aquí. Lo primero que ocurre es que el miedo y la ansiedad comienzan a perder su poder. No porque desaparezcan inmediatamente. No porque la mente deje de generar pensamientos amenazantes. Sino porque el miedo y la ansiedad, en su forma más intensa y paralizante, no pueden sostenerse sin tu colaboración. Necesitan que tú les creas. Necesitan que tú tomes el pensamiento algo malo va a pasar o no soy suficiente o estoy en peligro y lo valides, lo alimentes, lo conviertas en la base desde la cual interpretas todo lo demás. Cuando dejas de hacer eso, cuando simplemente observas el pensamiento y no le das el peso de la verdad, es como si le quitaras el combustible a un fuego. El fuego puede tener chispas por un momento, pero sin combustible, sin tu identificación y tu creencia, no puede crecer. No puede consumirte. Imagina una olla con agua hirviendo.
El agua hierve porque hay calor debajo. Si retiras el calor, el agua sigue moviéndose por un tiempo, tiene inercia, pero gradualmente se calma. El bullicio de la mente agitada es similar. Tu identificación con los pensamientos es el calor. Cuando dejas de identificarte, cuando observas sin creer automáticamente, el calor disminuye. El bullicio continúa por un momento porque tiene inercia, porque hay años de hábito detrás de él. Pero la dirección ha cambiado. El proceso de calma ha comenzado. Y con esa calma llega algo que muy pocas personas tienen la oportunidad de experimentar con claridad en su vida cotidiana. Una cantidad de energía que no sabías que tenías. Porque creerle a la mente, seguir cada pensamiento ansioso, defender cada historia sobre quién eres y cómo deberían ser las cosas, resistir la realidad tal como es porque la mente dice que debería ser diferente, todo eso consume una cantidad enorme de energía vital. Es como tener un programa funcionando en segundo plano en tu computadora las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aunque no lo estés usando conscientemente, está consumiendo recursos. Está drenando la batería. Cuando dejas de creerle a la mente, aunque sea por un periodo de tiempo, aunque sea imperfectamente, ese programa se ralentiza. Y la energía que liberas no es solo energía mental. Es una vitalidad más profunda. Una ligereza en el cuerpo. Una sensación de que estás presente aquí, ahora, en este momento, de una manera que normalmente no estás porque estás demasiado ocupado siguiendo los pensamientos hacia el pasado o hacia el futuro. Y hay algo más que ocurre, algo que quizás es lo más sorprendente de todo. Comienzas a relacionarte con las personas que te rodean de una manera completamente diferente. Porque la mayor parte del conflicto en las relaciones humanas no viene de lo que las personas realmente hacen o dicen. Viene de las historias que la mente cuenta sobre lo que hicieron o dijeron. Viene de las suposiciones, de las interpretaciones, de los juicios que se acumulan como capas de sedimento sobre la experiencia directa, hasta que ya no ves a la persona frente a ti, sino solo la historia que has construido sobre ella. Cuando dejas de creerle automáticamente a esas historias, cuando las observas con esa misma distancia amorosa con la que observas las nubes en el cielo, algo extraordinario ocurre. Empiezas a ver a las personas. Realmente a verlas. No tu proyección de ellas. No tu miedo reflejado en ellas. No tu necesidad de que sean de cierta manera para que tú te sientas bien. Sino ellas, tal como son, en este momento, con toda su humanidad imperfecta y completamente real. Y eso, esa capacidad de ver sin el filtro de la historia mental, es la base de la compasión genuina. No la compasión que se esfuerza, que decide ser tolerante, que se convence de que debería entender. Sino la compasión que surge naturalmente cuando la barrera del juicio se disuelve aunque sea por un instante. Ahora bien, voy a ser completamente honesto contigo sobre algo. Cuando comienzas el experimento de las 24 horas, los primeros momentos pueden ser incómodos. No porque la presencia sea incómoda. La presencia en sí misma es profundamente pacífica. Lo que puede ser incómodo es el proceso de separarte de algo con lo que has estado tan completamente identificado durante tanto tiempo. La mente, cuando empieza a notar que no le estás creyendo automáticamente, puede volverse más insistente por un momento. Puede generar pensamientos más urgentes, más convincentes, más dramáticos. Es como si intentara recuperar tu atención con más fuerza precisamente porque la está perdiendo. Esto no significa que estés haciendo algo mal. Significa que el experimento está funcionando. Significa que has comenzado a despertar al mecanismo. La clave es no luchar contra eso. No resistir los pensamientos. No intentar detenerlos o suprimirlos. La resistencia solo alimenta lo que resiste. Si le dices a la mente no pienses en eso, la mente pensará en eso con mayor intensidad. El objetivo no es el silencio mental forzado. El objetivo es el reconocimiento. Es ese momento de claridad en que notes, con gentileza, con humor incluso, ahí está la mente contando una historia otra vez. Y luego, simplemente, regreses a la conciencia del momento presente. Al sonido que hay en este momento. A la sensación de tu respiración. Al peso de tu cuerpo en la silla o en el suelo. Cada vez que haces eso,
Cada vez que reconoces el pensamiento sin identificarte con él y regresas al momento presente, es un momento de despertar. No en el futuro. No cuando hayas acumulado suficientes de esos momentos. Ahora mismo. El despertar no es un destino. Es este momento de claridad. Y puede ocurrir miles de veces en 24 horas si te lo permites. Quiero compartir contigo una herramienta muy concreta que puedes usar durante estas 24 horas. Cuando un pensamiento estresante aparezca, y aparecerán, hay 3 preguntas que puedes hacerte en silencio. No como un ritual intelectual, sino como una investigación genuina, una exploración honesta de lo que es real y lo que es construcción. La primera pregunta es esta: ¿puedo saber con absoluta certeza que esto es verdad? Cuando la mente te dice no voy a poder con esto, cuando te dice le caigo mal a esa persona, cuando te dice algo está muy mal y va a empeorar, detente y pregúntate, ¿puedo saber con absoluta certeza que esto es verdad? No casi certeza. No bastante certeza. Certeza absoluta. Y cuando seas honesto contigo mismo, la respuesta casi siempre será no. No puedes saberlo con certeza absoluta. Porque el futuro no ha ocurrido. Porque no puedes leer la mente de otras personas. Porque la historia que la mente está contando es una interpolación basada en datos del pasado, no una transmisión directa de la realidad presente. Esta pregunta no pretende que te convenzas de que todo va a ir bien. No es pensamiento positivo. No es autoengaño en la dirección opuesta. Es simplemente una investigación honesta sobre la naturaleza de lo que la mente está presentando como hecho. Y esa honestidad, por sí sola, crea un pequeño espacio entre tú y el pensamiento. Un pequeño momento de libertad. La segunda pregunta es, ¿cómo me hace sentir y actuar este pensamiento cuando le creo? Esto es importante porque a veces no podemos resolver intelectualmente si un pensamiento es verdad o no. Pero siempre podemos observar lo que ese pensamiento hace en nosotros cuando le creemos. ¿Me hace más abierto o más cerrado? ¿Me acerca a las personas o me aleja? ¿Me da más energía para responder a lo que es real o me consume en la preparación para algo que quizás no ocurra nunca? ¿Me lleva hacia la acción útil o hacia la parálisis? ¿Me hace más generoso o más defensivo? Cuando observas honestamente los efectos de un pensamiento en tu experiencia interna y en tu comportamiento, obtienes información muy valiosa. No sobre si el pensamiento es verdad en términos abstractos, sino sobre si servirle a ese pensamiento te está sirviendo a ti. Y la tercera pregunta, quizás la más poderosa de las 3, ¿quién sería yo en este momento sin este pensamiento? Esta pregunta abre una puerta, porque nos invita a experimentar, aunque sea por un instante, cómo se sentiría el momento presente sin la historia que la mente está superponiendo sobre él. No quién serías en el futuro, no qué pasaría después, sino solo, cómo se sentiría este momento exacto, este segundo, este instante, sin ese pensamiento específico. A veces la respuesta que surge es simplemente alivio. Ligereza. Una sensación de que el peso que creías que era parte inevitable de tu existencia en realidad es algo que cargas, algo que puedes soltar aunque sea momentáneamente. Y ese instante de haber soltado, aunque dure solo unos segundos, es suficiente para que algo en ti recuerde que es posible. Que no estás condenado a cargar con la mente para siempre. Que hay un espacio dentro de ti que es libre independientemente de lo que la mente esté haciendo. Estas 3 preguntas no son una fórmula mágica. No son un sistema que si aplicas correctamente y con suficiente disciplina producirá un resultado garantizado. Son simplemente invitaciones a la investigación honesta. A dejar de tomar la mente como autoridad automática sobre tu experiencia. A explorar, con curiosidad y sin juicio, que hay más allá de las historias. Y aquí quiero introducir otra imagen, porque creo que las imágenes a veces llegan a lugares donde las palabras no alcanzan. Imagina una playa. La orilla donde el agua se encuentra con la arena. Un hombre está parado ahí, y escribe palabras en la arena. Escribe no soy suficiente. Escribe estoy solo. Escribe nada va a salir bien. Las escribe con seriedad, con concentración, como si importara mucho que las palabras quedaran ahí para siempre. Pero entonces llega una ola. Y en segundos, sin esfuerzo, sin violencia,
Solo con el movimiento natural del agua, las palabras desaparecen. La arena queda lisa, limpia, lista para recibir lo que sea que llegue a continuación. Eso es lo que hace la presencia con los pensamientos. No los borra con fuerza. No los combate. No los niega. Simplemente los disuelve en el espacio de la conciencia, que es más grande que cualquier pensamiento, más antigua que cualquier historia, más fundamental que cualquier identidad construida. Y la arena sigue ahí. El espacio sigue ahí. Disponible, limpio, sin acumulación. Siempre comenzando de nuevo. Ahora quiero hablar de algo que puede surgir cuando comienzas a hacer este experimento, y que puede confundirte si no estás preparado para ello. Es posible que en ciertos momentos de estas 24 horas, especialmente si llevas mucho tiempo muy identificado con el pensamiento mental, sientas algo que podría describirse como desorientación. Como un ligero vértigo. Como si el suelo habitual que conocías no estuviera exactamente donde esperabas. Esto ocurre porque la identidad que la mayoría de las personas han construido, esa imagen de sí mismas que llevan a todas partes, ese relato de yo soy este tipo de persona, con esta historia, con estos problemas, con estas cualidades y estos defectos, esa identidad está hecha en gran medida de pensamientos. De pensamientos repetidos tantas veces que se han vuelto invisibles, que ya no se perciben como pensamientos sino como hechos sobre quién se es. Cuando dejas de creerle a los pensamientos, esa identidad construida queda en suspenso por un momento. Y eso puede sentirse perturbador. Puede surgir la pregunta, si no soy mis pensamientos, ¿entonces qué soy? Y la respuesta, paradójicamente, no puede darse con otro pensamiento. No puede buscarse con la mente. Porque la respuesta es precisamente aquello que está preguntando. La conciencia que observa los pensamientos. El espacio que los contiene. El testigo silencioso que ha estado ahí antes de que el primer pensamiento sobre quién soy apareciera en la infancia, y que seguirá ahí después de que el último pensamiento de esta vida se disuelva. Tú eres eso. No como concepto. No como idea. Como realidad vivida, directa, inmediata. Y cuando hay aunque sea un instante de reconocimiento genuino de eso, aunque sea brevísimo, aunque no pueda sostenerlo, aunque la mente regrese inmediatamente después y empiece a construir una historia sobre el instante de presencia que acabas de tener, ese instante de reconocimiento tiene un efecto que nada puede borrar completamente. Algo se ha abierto. Algo que ya estaba ahí, que siempre estuvo ahí, pero que no podías ver porque la densidad del pensamiento lo oscurecía. Hay una dimensión de este experimento que quiero explorar con especial cuidado, y es la relación entre el no creerle a la mente y la acción en el mundo. Porque puede surgir una pregunta legítima: si dejo de creerle a mis pensamientos, ¿cómo voy a funcionar? ¿Cómo voy a tomar decisiones? ¿Cómo voy a hacer mi trabajo, cuidar a mis seres queridos, navegar la vida práctica? Esta pregunta surge de un malentendido muy comprensible sobre lo que significa no creerle a la mente. No significa volverse pasivo. No significa suspender todo juicio y toda discriminación. No significa ignorar las señales reales de peligro o las necesidades genuinas de la situación. Significa algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Significa distinguir entre el pensamiento funcional, el pensamiento que resuelve problemas concretos, que planifica, que analiza, que responde a lo que es real y necesario en este momento, y el pensamiento disfuncional, el pensamiento que recicla el pasado, que imagina futuros amenazantes que no existen, que construye identidades basadas en el miedo, que genera conflicto a través de la interpretación y el juicio constante. El pensamiento funcional es una herramienta extraordinaria cuando se usa en el momento adecuado y con la claridad que viene de estar presente. De hecho, cuando la mente no está constantemente contaminada por el ruido del pensamiento compulsivo y disfuncional, cuando hay espacio, cuando hay presencia, las decisiones que surgen son cualitativamente diferentes. Son más claras, más directas, más inteligentes en el sentido más profundo de la palabra. Porque no están distorsionadas por el miedo, por la necesidad del ego de protegerse o de probarse. Hay una inteligencia que emerge cuando el espacio de la conciencia se abre. Una inteligencia que no es pensamiento, pero que puede usar el pensamiento como herramienta. Una inteligencia que los sabios de todas las tradiciones han llamado de muchas maneras: intuición, sabiduría, el corazón, la voz interior. No es mística en el sentido de ser inaccesible o reservada para unos pocos. Es lo que tú eres cuando no estás oscurecido por la disfunción del pensamiento compulsivo.
Y esto me lleva a lo que quizás es la comprensión más importante de todo lo que hemos explorado juntos hoy. Cuando te vacías de los pensamientos falsos, cuando dejas de darle combustible a las historias del ego, no te quedas vacío. Esta es la ilusión que la mente generalmente crea cuando se asoma al borde de la presencia, que si sueltas los pensamientos, si dejas de identificarte con las historias, quedarás en una especie de vacío oscuro, sin contenido, sin vida, sin dirección. La mente teme el silencio porque en el silencio pierde su dominio. Y para proteger ese dominio, pinta el silencio como algo terrible, como una amenaza. Pero la realidad es exactamente la opuesta. Cuando el ruido del pensamiento compulsivo se calma, lo que queda no es vacío. Es plenitud. Es presencia. Es una vitalidad más fundamental que cualquier emoción generada por el pensamiento. Es lo que los contemplativos de todas las tradiciones han intentado señalar cuando hablan de paz, de gozo, de amor que no depende de ninguna circunstancia externa. No porque la vida se vuelva perfecta. No porque los problemas desaparezcan. No porque el cuerpo no sienta dolor o el mundo no genere dificultades. Sino porque hay una dimensión de tu ser que es anterior a todo eso, que es más profunda que todo eso, que puede contener todo eso sin ser destruida por ello. Y cuando tienes acceso a esa dimensión, aunque sea momentáneamente, aunque sea imperfectamente, la experiencia de vivir cambia cualitativamente. La intuición que emerge cuando el espacio se abre no te dice lo que quieres escuchar. No te confirma tus esperanzas ni tus miedos. Te muestra lo que es real en este momento. Y desde esa realidad, la acción que surge es diferente. Más apropiada. Más efectiva. Más compasiva. No porque hayas seguido un código moral o un sistema de reglas, sino porque cuando ves claramente, cuando no estás distorsionado por el miedo y las historias, la respuesta más inteligente y más amorosa a cualquier situación se vuelve obvia. Pensar tanto, la creencia de que entre más analicemos, entre más rumiemos, entre más controlemos nuestros pensamientos, mejor viviremos, es quizás la ilusión más costosa que la modernidad ha creado. No porque pensar sea malo, sino porque el pensamiento compulsivo, el pensamiento que no puede detenerse, que se alimenta a sí mismo, que crea mundos paralelos de preocupación y ensayo mental que consumen la mayor parte de la energía vital disponible, ese tipo de pensamiento no resuelve problemas. Los perpetúa, los magnifica, y nos aleja del único lugar donde la vida realmente ocurre, este momento. Ahora. La presencia no es un logro. No es el resultado de haber meditado suficientes horas o de haber leído suficientes libros o de haber alcanzado un nivel espiritual determinado. La presencia es lo que eres cuando no estás siendo lo que la mente dice que eres. Es lo que emerge naturalmente cuando la identificación con el pensamiento se afloja, aunque sea por un segundo. Y ese segundo es suficiente para cambiar algo. Para que algo en ti recuerde. Para que la semilla de un despertar más profundo se plante en el suelo de tu conciencia. Las 24 horas no son el destino. Son la práctica. Y la práctica no es un camino hacia algo que está en el futuro. La práctica es el encuentro con lo que ya está aquí, con lo que nunca se fue, con lo que no puede perderse porque no es algo que tengas sino algo que eres. Y ahora quiero cerrar este momento que hemos compartido juntos con algo que espero se quede contigo no como idea, sino como semilla. Imagina cerrar los ojos ahora mismo. No para escapar de la realidad, sino para acercarte a ella más profundamente. Imagina que por un momento, solo por un momento, permites que todos los pensamientos que están girando en tu cabeza sean lo que son, nubes. Solo nubes. No las ignoras. No las empujas. Solo las ves pasar en el cielo inmenso de tu conciencia. Y mientras las ves pasar, notas que tú no eres ninguna de ellas. Notas que hay algo en ti que las observa sin moverse, sin perturbarse, sin cambiar. Ese espacio, esa presencia silenciosa que está notando todo esto ahora mismo, eso eres tú. No tu historia. No tus miedos. No tus logros ni tus fracasos. Eso. Lo que está leyendo estas palabras ahora mismo desde un lugar de quietud que la mente no puede tocar. Ese lugar está disponible para ti en cualquier momento. No mañana. No cuando hayas resuelto los problemas pendientes. No cuando te sientas listo. Ahora. En este instante. La puerta siempre estuvo abierta.
Solo necesitabas dejar de creerle a la voz que te decía que estaba cerrada. Lleva eso contigo durante las próximas 24 horas. No como una tarea. No como una obligación. Como una exploración amorosa y curiosa de lo que es posible cuando el ruido se calma. Como un regalo que te das a ti mismo. El regalo de la presencia. El regalo de verte a ti mismo y de ver el mundo sin el filtro de las historias que la mente ha estado contando sobre ambos. Hay un experimento esperándote al otro lado de esta pantalla. Es el experimento más importante que puedes hacer. Y no necesitas nada especial para comenzarlo. Solo necesitas este momento. Y tu disposición a observar en lugar de creer. A estar en lugar de pensar. A ser en lugar de convertirte en el próximo pensamiento que aparezca. Si lo que hemos explorado juntos hoy resonó en alguna parte de ti, si algo en estas palabras tocó ese lugar de quietud que ya sabías que existía pero que quizás no habías podido nombrar, te invito a que te quedes cerca de este espacio. Hay mucho más que podemos explorar juntos. Cada conversación, cada reflexión, cada momento de presencia compartida, es una oportunidad de profundizar en lo que ya eres. Y si quieres ir aún más lejos esta noche, si quieres llevar la presencia contigo incluso mientras te preparas para dormir, encontrarás en la descripción de este vídeo algo que hemos preparado para ti, el método de protocolo mental nocturno. Es una práctica sencilla, de menos de 10 minutos, diseñada para apagar el ruido mental que a veces hace tan difícil el paso hacia el sueño. Para limpiar el espacio interior antes de que el día termine. Para que cuando cierres los ojos esta noche, lo hagas desde un lugar de quietud real, no de agotamiento acumulado. Lo encuentras en la descripción o en el primer mensaje anclado de este canal. El silencio que buscas no está afuera. Nunca estuvo afuera. Está exactamente aquí, debajo del ruido, esperando que te des cuenta de que siempre ha sido tuyo.